Hola, nos encontramos con la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, la doctora Joana Moreno. Es un gusto poder platicar contigo, secretaria, que además te comento es el relanzamiento del portal de administración pública, así que es un placer poder platicar contigo. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto platicar contigo, con tu auditorio y poderles platicar un poquito de desarrollo urbano y de lo que hacemos acá en Morelia. Gracias, doctora. Primero quisiera un poco para dar contexto de la importancia del desarrollo urbano en el día a día de los ciudadanos. ¿Cómo impacta la planeación urbana en la calidad de vida de los habitantes, en este caso del Ayuntamiento de Morelia? Claro. Mira, yo te diría que todo parte por definir el modelo de desarrollo urbano que quieres en una ciudad, en un municipio. Y cuando tú tienes claro ese modelo de ciudad, hacia dónde quieres ir, obviamente con los retos que implica que no nos dan ciudades en un lienzo en blanco, sino que son ciudades que tienen 400, 500 años y que tienen grandes partes del territorio en la irregularidad, aún así hay que planear, ¿no? Es decir, partimos de que no se puede ser una planeación perfecta porque las ciudades preexisten a las quizá pues, teorías de planeación urbana, de modelos de desarrollo urbano sostenible orientados al transporte. Pero aún así, y con los retos que es planear y el desarrollo urbano en una ciudad, una vez que defines el modelo de desarrollo urbano, ya sea un modelo, por ejemplo, de ciudad cercana, de ciudad densa, de ciudad con usos mixtos, o un modelo eh, de ciudad que es mucho más extensa, menos densa, orientada al automóvil, etcétera. Eso define tu día a día, define cuánto tiempo hago de mi casa a la escuela, de mi casa al trabajo, si en donde yo voy a vivir puedo salir caminando a la tiendita, al hospital, a correr, al gimnasio, o si para todo tengo que usar transporte público o vehículo. Es también dónde estará mi centro de trabajo, cómo me desenvolveré en la ciudad, quiénes serán mis vecinos, si vivo en una zona residencial muy poco densa y que es un condominio, pues voy a vivir encerrado, quizás sí un poco más seguro, pero también con mucho menos contacto con la ciudadanía. Es decir, impacta en absolutamente todo, desde cuánto hago para llegar a mi escuela, a mi trabajo, a cualquier desplazamiento y por ende cuánto tiempo libre tengo, si alcanzo no a ir a entrenar antes de venirme a trabajar. Es decir, no lo imaginamos hasta que empiezas a analizar cómo una decisión pública del uso de suelo, de qué sí se puede, qué no se puede, cuáles son las normas de aprovechamiento, las densidades, hasta que no analizas que esas decisiones públicas urbanas cambian tu vida. Claro. Nos hablabas, digo, yo soy originario de la Ciudad de Ujú. México y eso, hablar de desarrollo urbano allá es, la verdad, es una tarea sumamente compleja. Claro. Y aunque, bueno, más bien me confieso moreliano por adopción, en ese sentido nos decías un punto, el tema de los retos. ¿Cuáles son estos retos que enfrenta el desarrollo urbano en una metrópolis o en una ciudad como lo es Morelia? Yo te voy a poner ahí, a ver si quieres el pase a gol. Una de las cosas que a mí me parece que son muy Ujú. interesantes como parte de los retos, no sé si tú lo visualices también así, la coordinación, por ejemplo, intergubernamental. Ya nos mencionarás algunas, pero ¿cuáles son esos retos para el desarrollo urbano? Mm, yo diría que hay dos grandes retos. Uno es la expansión urbana desordenada e irregular y por otro lado el reto de la movilidad, los tiempos de traslado que hacemos y que somos una ciudad que dependemos del automóvil, si bien no es la mayoría la que usa el automóvil, de acuerdo a las estadísticas censales, sigue siendo poquitito más del 50% los que usan transporte público o caminan, pero aún así tenemos una tasa de automóviles bastante alta comparado con la media nacional. Eh, por supuesto que hay un gran reto prácticamente en todas las ciudades del país, es que el transporte público en muy pocas ciudades lo regula el municipio, como es el caso de León. En la mayoría de las ciudades o de los estados del país, el transporte público lo regula el estado, que
Quizá tiene una lógica estatal el tema de la concesión del transporte público, que esa parte pudiera ser, pero el tema de la decisión de rutas, oferta, sí combi, sí camión, sí teleférico, sí metrobús, debería estar mucho más vinculada a las decisiones urbanas y a los municipios. Debo decir que en el caso del municipio de Morelia, esta administración que acaba de pasar municipal, que viene de una administración de reelección del presidente Alfonso Martínez, eh, trabajamos el programa de desarrollo urbano donde intentamos vincular al Estado, decirle, oye, ¿qué proyectos vas a tener? Estas son las zonas que voy a permitir cierta expansión, densidades, es decir, esta información la aportamos al gobierno del Estado previo a los estudios, por ejemplo, de origen-destino, previo a los estudios de demanda de movilidad para los proyectos de transporte público. Es decir, al menos en este caso nosotros podemos decir, si les dimos todos nuestros estudios porque estábamos haciendo a la par la actualización del programa, diciéndole, este va a ser mi programa, estas son mis proyecciones, atiende, digamos, acorde a lo que organizamos. Pero pues los retos son muchos, o sea, otro reto que tenemos es en la ciudad de Morelia se está planteando por gobierno del estado un segundo anillo periférico, que si bien tiene ventajas de conectividad entre ciertas zonas, por otro lado también tiene un gran riesgo, que es la expansión de la ciudad. El programa de desarrollo urbano busca definir dónde se puede urbanizar, dónde no se puede urbanizar, y donde sí se puede urbanizar es con qué normas, con qué reglas del juego. Nosotros hemos tratado de reducir y contener esa mancha urbana. Se redujeron, si mal no recuerdo, 100 hectáreas con respecto al anterior. Quizá no es mucho, pero es difícil que un programa a otro programa 10 años después reduzca. La inmensa mayoría crecen su área urbanizable. Sin embargo, los proyectos del segundo anillo corremos el riesgo de que se expanda. Si bien no tenemos usos de suelo urbanizables colindantes a los anillos, existe ese gran riesgo, ¿no? Por supuesto, la presión de los recursos naturales. Cada vez es más complejo el tema hídrico, si bien tenemos un estudio donde Morelia tiene una buena capacidad hídrica futura, también nos hace falta mucha infraestructura. Un gran reto es que si permites altas densidades, es decir, que se empiece a reconfigurar colonias que a lo mejor medianamente céntricas, que antes eran casas de 500, 400 metros, terrenos de 500 metros, obviamente pues eran quizá de la abuela, pasa o fallece y los hijos, los nietos quieren reconfigurar esa vivienda y hacer una pequeña torre de 4 o 5 departamentos. Eso nos viene muy bien para el modelo de ciudad cercana, pero también implica un gran reto, que es donde tenías una toma de agua, ahora voy a tener 8 tomas de agua, donde tenías 1 o 2 automóviles, ahora voy a tener quizá 4. El reto es cómo hacer que esa gente ya no dependa del automóvil y cómo voy a ir mejorando la infraestructura de la ciudad, redes de agua, drenaje, vialidades, parques, etcétera. Y eso es un reto de cualquier ciudad y prácticamente de la inmensa mayoría, porque estamos tendiendo a la densificación. Tú ves el caso de Guadalajara. Guadalajara es uno de los municipios muy emblemáticos porque no tiene zona de crecimiento. Zapopan sí, Tlaquepaque sí, pero Guadalajara ya agotó todo su uso, ya agotó su extensión territorial. Por lo tanto, lo único que le queda para crecer al municipio es en vertical. Y esa verticalidad implica retos. Es que voy a tener más gente concentrada en un mismo espacio. Necesito mejorar la infraestructura, necesito mejorar los equipamientos para que la calidad de vida sea digna, ¿no? De acuerdo. Muy interesante, doctora. También yo ahí un poco hablando de movilidad, hay elementos que son importantes considerar, que tienen que ver con, primero, los automóviles, el transporte público y también los peatones. Y yo le agregaría todavía, si me pongo un poco exigente, hasta los elementos como estos patines eléctricos que he visto y todas estas formas alternativas de movilidad y cómo se vinculan o se relacionan con el desarrollo humano. ¿Cómo podemos igualar estos dos conceptos en uno solo y cómo poder plantear soluciones a partir de incluir a cada uno de estos actores? Mira, hay como dos partes. Una es la normativa y otra es también la cultural o de educación.
La normativa sí, hoy tenemos una ley general de movilidad, una ley estatal de movilidad, en Morelia tenemos una norma técnica de calles, donde por supuesto se atiende a la pirámide de la movilidad, primero el peatón, después la movilidad activa, transporte público, transporte de carga y al último el automóvil. Esa parte la tenemos cada vez más clara en la norma, cada que se autoriza un desarrollo, nosotros somos Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, pues ahora ya los proyectos también los revisa el área de movilidad para que las banquetas cumplan con la norma, con las rampas con las pendientes, que no sea la típica cochera que ponía una rampa de los 80s. Es decir, esa parte se va haciendo, buscamos que en avenidas nuevas, más amplias, se pueda considerar carriles para ciclovías, sobre todo en lo nuevo, ¿no? Eso es un poco más sencillo porque ya es normativo, si bien todavía no tenemos la legislación eh, al 100% homologada, el Código de Desarrollo Urbano todavía trae distintos regulaciones en el ancho de vialidades a las leyes de movilidad, y aunque por jerarquía de normas pudieras exigir la ley de movilidad, necesitaríamos que estén armonizadas, ¿no? Sería lo ideal, y seguro esto le pasa a la inmensa mayoría de estados y municipios del país, ¿no? Que no tenemos armonizadas toda nuestra normatividad. Sin embargo, la norma ya está, ha avanzado mucho, faltan algunos temas como regular, por ejemplo, estos patines, ¿no? Eléctricos, que a lo mejor no lo dicen expresamente en todos los reglamentos de tránsito, sin embargo, existe alguna normatividad, ¿no? Que te dice, a ver, hay una norma que dice que si vas a más de 25 kilómetros por hora no puedes ir en un carril confinado de ciclovía, ya sea que traigas, sí puedes usarla si traes bici eléctrica o patín eléctrico, pero no podrías ir a más de 25 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque entonces ya te conviertes tú mismo en un riesgo para el que no va motorizado, ¿no? Que a lo mejor hay alguien no motorizado que es un ciclista experto que también podría ir a más de 25 kilómetros por hora, pues se convertiría él mismo en un riesgo para, como en cualquier vialidad, si tú no respetas los límites de velocidad, el riesgo es para ti y para los demás, ¿no? Entonces, sí hay cierta regulación, es complejo por el riesgo que implica para la propia persona, si necesitas cascos, si necesitas protecciones, más porque somos vialidades que coexistimos con vehículos, ¿no? Aunque en la mayoría de las ciudades las vialidades deberían ser zona 30, algunas vialidades pues tienen un mayor margen de velocidades, entonces tendríamos que decir en dónde sí pueden y en dónde no pueden, o si todas las vialidades vamos a regularles la velocidad, ¿no? Entonces, esa parte es la parte normativa, pero viene también la parte de educación vial, de educación de cultura de la movilidad, donde todavía vemos que hay quienes critican a una persona por pasar por debajo de un puente peatonal a pesar de no conocer sus condiciones físicas, si tiene o no la facilidad de subir escaleras o rampas, y le seguimos dejando la carga al peatón. Cuando tú lees las notas periodísticas de casi cualquier medio y la gente dice, por flojos, por no querer subir, se ponen en riesgo, para eso están los puentes. Es decir, todavía no tenemos esa cultura permeada en la sociedad, y ese es un gran trabajo que hacemos casi siempre las áreas de movilidad, las áreas de policía, activistas, que hay muchos y su labor es invaluable, pero que a lo mejor falta que esté ya en el programa de educación cívica de las primarias, ¿no? Así como te enseñan a tener cierta cordialidad y respeto, pues también deberíamos ya de tener en los programas académicos de primaria, secundaria, preparatoria, eh, conductas básicas de tránsito, de vialidad, del respeto al peatón, eh, desde que te piden un examen para la licencia de conducir. Es decir, hay mucho por hacer para que empiece a cambiar la cultura. Todavía escuchas muchas personas quejarse de ciclistas, quejarse de corredores eh, urbanos, ¿no? Es decir, creo que ahí son como las dos grandes partes. Y habría una tercera rama que es la infraestructura, ¿no? Es decir, veíamos la parte nueva, pues se les va exigiendo, la parte cultural, que es el gran reto, y otra es cómo voy adaptando la infraestructura existente, y ese es sin duda alguna el mayor reto para los municipios. ¿Por qué? Porque es presupuesto, porque tenemos infinidad de necesidades en una ciudad, y no hablo de Morelia en lo particular, cualquier ciudad. El otro día recibía a unos vecinos del centro histórico y decían, oye, es que nuestras banquetas ya están en condiciones
que necesitan adecuarse, necesitan mejoras, pero volteas a otra colonia que no tiene ni banqueta, que no tiene ni red de agua, que no tiene ni red de drenaje, y entendemos que todos contribuyen, entonces todos quieren mejoras en su colonia, entonces no vivimos en ciudades que partamos de las mismas necesidades. Entonces esa parte de generar infraestructura peatonal, de movilidad activa, incluso de movilidad motorizada, es sin duda un gran reto presupuestal. Doctor, que ahí yo estoy encantada con el uno y uno. Es algo que, la verdad, aquí, bueno, cuando yo llegué aquí, Claro. me gusta. Sí, y estamos trabajando con Policía Morelia para retomarlo y sobre todo reexplicar el uno y uno. ¿Por qué? Porque sí hay reglas en el uno y uno. El uno y uno no es en cualquier vialidad, sí tiene que ser en determinadas vialidades, sobre todo en vialidades que son como del mismo orden. Si las dos son vialidades secundarias y no hay semáforos, es uno y uno. Sin embargo, en vialidades donde estás una vialidad primaria y una vialidad secundaria o terciaria, no debería aplicar el uno y uno, y eso ya no lo aprendimos las nuevas generaciones. Es una campaña muy exitosa que nace en Morelia principios del 2000 más o menos, quizá poco antes, y permeó el uno por uno, pero ya no permearon el resto de las reglas. De ahí también que tenemos una gran dificultad para tomar las glorietas, porque mucha gente cree que la glorieta también debe ser uno por uno, cuando en la glorieta pues, la preferencia la lleva la glorieta. Entonces queremos retomar esa campaña para decirles, aquí sí aplica el uno por uno, pero traemos un nuevo componente, que es uno por uno, sí, pero es primero el peatón, porque en aquella ecuación de uno por uno se olvidaba el peatón. Pasa un coche, pasa el otro, pasa un coche, pasa el otro, pero hay que poner en la pirámide de esta prioridad del uno por uno, que si en ese mismo cruce hay un peatón que está deseando cruzar, antes de que pase cualquiera de los dos vehículos, hay que dejar pasar al peatón. Es una campaña que seguramente pronto se estará lanzando, donde es uno por uno, primero el peatón. Excelente. Finalmente, doctor, ya nos has ido describiendo algunas de las acciones que se han impulsado desde la Secretaría, pero sí un poco que nos pudieras decir, señalar algunas de las más relevantes o que tengan un impacto y que tú nos quieras destacar, sobre todo para que el público que nos sigue pueda tener acceso a ellas y saber y sobre todo que tal vez que se puedan impulsar en otras Claro. ciudades. Mira, lo primero es que en Morelia se ha trabajado en contar con instrumentos de planeación. No teníamos todos nuestros instrumentos actualizados y Morelia tiene un plan de gran visión que se llama Morelia Next, que es una declaratoria de visión y de qué vocaciones tiene la ciudad como ciudad cultural, como ciudad con potencial logístico por nuestra ubicación entre Lázaro Cárdenas, entre León, Guadalajara, que decimos el diamante de México, ¿no? Donde se encuentran las ciudades más pobladas del país, están en el centro, entre Guadalajara, Morelia, León, Querétaro, Ciudad de México, y la conectividad que tenemos con el puerto de Lázaro. Entonces, en ese plan se decreta la visión y la vocación de Morelia, pero después los aterrizamos. En el 2023 se actualiza el programa de desarrollo urbano, que es un programa que te digo que reduce y contiene la mancha urbana, por así decirlo, el centro de población, y que es innovador porque incentiva la densidad y la verticalidad en las zonas más céntricas y la desincentiva un poco en las periferias. Tenemos zonas de control del crecimiento con políticas urbanas diferentes, donde fue un programa que todo el municipio es usos mixtos, ya no existen las zonas absolutamente residenciales. Traemos una política para vivienda, sobre todo pequeña, donde ya no es obligatorio que tengas un cajón de estacionamiento por vivienda, porque hicimos el análisis y vimos que hay zonas como un desarrollo en la zona poniente, que solo 1 de cada 4 tenían coche. Y entonces que te obliguen a comprar una vivienda, sobre todo a muy bajo costo. Ahora estamos trabajando con la vivienda del bienestar, donde ya no se les exige que todas tengan que tener forzosamente un cajón de estacionamiento. Es decir, hay un programa que es muy claro, pero además tiene un componente interesantísimo ambiental, porque este programa, su antecedente y de dónde partimos a analizar dónde sí y dónde no, es el SMAVA, que es el Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental, un ejercicio que se hizo con la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, donde te dicen qué valor ambiental te brinda cada corredor urbano, cada parque, cada área natural protegida en Morelia, y entonces por qué vale la pena preservarlo y no urbanizarlo. También tenemos el Atlas de Riesgo, que se publicó
más o menos a la par del programa de desarrollo urbano, donde nos dice dónde están las fallas geológicas, riesgos de inundación, deslizamientos de laderas, riesgos sísmicos, y esto nos permite poner restricciones a las normas urbanas. Es decir, podrías estar en una zona ya urbanizada o urbanizable porque ya aquí vivías, pero sí vas a tener restricciones si es que quieres crecer, si estás en una zona de riesgo. Entonces, eso nos permite tomar decisiones más informadas. Se hizo un plan hídrico para conocer nuestra seguridad hídrica para los próximos 50 años en Morelia. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿Y qué pasaría si hacemos acciones como intercambios de aguas, mejoras de infraestructura, mejorar nuestras zonas de captación? Y ese también ya se presentó. Y se está trabajando actualmente en el programa de ordenamiento ecológico, programa del centro histórico. Morelia es ciudad patrimonio, el polígono de zona de monumentos está regulado por la UNESCO y ahora tenemos que trabajar en políticas más puntuales para conservar, sí, pero para también hacer más vivible el centro histórico. Digamos, esa fue como la primera parte. ¿Qué más hacemos? Pues te digo, estamos impulsando densidad en zonas consolidadas, pensar en la regeneración urbana, y este polígono donde estamos hoy, que es el centro administrativo de Morelia, es uno de los polígonos de regeneración. Esta zona era conocida como la zona roja de Morelia, ¿no? La zona abandonada. Ahora no solo está aquí el centro administrativo de Morelia, sino se está planteando un centro de convenciones y un foro cultural aquí al lado, en Plaza de la Paz. Hay proyectos, por supuesto, de reconfiguración urbana privados, donde pues viviendas abandonadas ahora se están haciendo restaurantes, hoteles, vivienda. Hay proyectos muy interesantes en todo este polígono y esperamos que siga siendo así. Entonces, yo creo que parte de, primero, tener claras las reglas del juego. Por primera vez el programa de desarrollo urbano tiene un reglamento de implementación que es mucho más sencillo de leer, mucho más sencillo de aplicar. Hemos pedido por primera vez coeficiente de absorción de suelo, que antes no se pedía. Es decir, en cada polígono tienes que tener una parte libre que permita la absorción del suelo y o garantizar la absorción para la permeabilidad de los suelos. Eso, el coeficiente de absorción no existe en casi ninguna ciudad. Exigimos un estudio de impacto urbano y vial donde el particular tiene que asumir las medidas de mitigación y no el gobierno. Es decir, a lo mejor son pasos que no se van a ver de inmediato los grandes cambios en la ciudad, pero que por lo menos estamos poniendo un poco más de orden. Y hay otra parte que también le toca a la Secretaría, que es la regularización de aquellas colonias que nacieron en la irregularidad, por necesidad, por distintas razones sociales. Eh, en lo que va de estos últimos 2 años llevamos ya prácticamente 10,000 lotes, 10,000 familias que han podido, que ya están pudiendo obtener sus escrituras, que la colonia se vuelve regular, que garantizamos que hay factibilidad de servicios, aunque la urbanización sea progresiva, pero que se convierten en parte legal y con certeza jurídica de su propiedad y por ende, pues que participan mucho más en la toma de decisiones de la ciudad, ¿no? Esos serían algunos de los temas que hacemos desde la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hemos trabajado en algunos otros proyectos para mejorar arbolados urbanos sobre banquetas con medio ambiente. Trabajamos con el organismo operador del agua para garantizar que los fraccionamientos vengan con factibilidad real y no de papel. Es decir, todo el trabajo es en equipo, trabajamos de la mano del INPLAN, ahora estamos evaluando este programa a ver si está dando los resultados que esperábamos. Tenemos datos censales, todavía no entregan los datos de la encuesta intercensal 2025, esperemos que pronto ya estén desglosados a nivel municipal por parte del INEGI, porque esto nos hará ver si estamos mejorando o no, pero sobre todo también cuántos trámites tenemos ya de vivienda vertical con respecto a años anteriores y cómo lo están aprovechando. Doctora, pues un poco la reflexión que buscamos tener en el portal es que detrás de todas las decisiones de gobierno, los proyectos, hay un sustento técnico y hay una importancia técnica y creo que se refleja en las actividades que realiza la propia Secretaría, la complejidad que tiene también el hecho de gobernar para todos, claro, por decirlo de alguna forma. Y la otra, que tiene que ver con, un poco también lo señalabas, dejar de verlo, lo escribía yo en la semana en una columna, que el reto principal quizá de los gobiernos contemporáneos es no solamente atender la coyuntura, sino lo que viene en los próximos años. Y creo que con lo que nos describes, queda la verdad es que demostrado esta parte que están atendiendo un poco lo que viene en los siguientes años. Y pues un gusto poder platicar contigo. Al contrario, un gusto. Y yo creo que algo clave que no se dice es que estos programas a mediano y largo plazo
estas visiones de ciudad solo son posibles si la ciudadanía las acompaña, porque las administraciones cambian cada 3 años. Nosotros no tenemos un servicio civil de carrera donde los funcionarios de primer nivel puedan irse profesionalizando. No existe, no hay esa cultura política en México. Por lo tanto, la única garantía de que estos programas se sigan cuidando, de que si una zona se decretó como no urbanizable y se siga cuidando, es la ciudadanía organizada en Morelia y en cualquier ciudad del país, ¿no? Es que las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas, las asociaciones de activistas conozcan los programas y cuando crean que se hicieron para bien y que tienen buenos objetivos, los defiendan. Excelente, doctora. Pues muchas gracias. Nos quedamos con Gracias a esa ti. reflexión. Gracias a ti.